Buenas noches. Vamos a empezar con una disertación de trauma torácico para personal de salud como un tema de capacitación, sobre todo que este trauma torácico es una causa frecuente de consulta en las emergencias o de atención en las emergencias. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con el trauma torácico. Yo soy Lenny Castro, residente de segundo año de cirugía general del Hospital 2 de Mayo. Entonces, el objetivo de esta charla es instruir a los médicos del servicio de emergencia en el trauma, el manejo del trauma torácico. Esto va a ayudar mucho porque es una causa frecuente de trauma. Ahora vamos a ver. Entonces vamos a ver que el trauma torácico puede ser contuso o abierto, cortante. Trauma torácico cerrado y abierto, ¿no? El cerrado es el contuso, es el 8% de todos los traumas y el 25% de muertes por trauma. La injuria más común en trauma torácico es la fractura costal. Esa es la patología más común, la fractura costal, pero no es letal o generalmente no suele ser letal. El trauma penetrante es el 7% de todos los traumas y el 16% de los penetrantes. El 10% de los traumatismos de tórax son cerrados y el 15 a 30% de los traumatismos penetrantes requieren una intervención quirúrgica. Entonces, de estos pacientes, 15 a 30% van a requerir cirugía. Vamos a ver que tenemos causas de trauma torácico. Entre las causas de trauma torácico tenemos accidente de tráfico, es la causa más frecuente y que es una causa que es de lejos la primera, ¿no? El 60% de las causas de trauma vienen a ser accidentes de tránsito. Luego también tenemos accidentes industriales. Estos accidentes industriales llegan a ser el 15%, ¿no? Por ejemplo, caída de un andamio, ¿no? Se cae de un andamio. O llega una incrustación de un objeto extraño, ¿no? O trauma por aplastamiento. La injuria doméstica también puede presentarse, 10% de los casos. También la injuria en deportes, ¿no? Sobre todo de alto contacto, como por ejemplo en los pacientes que juegan fútbol americano, ¿no? Entonces injuria en los deportes también. Conflictos interpersonales. Los conflictos interpersonales, 5%. Esto se puede deber, pues, ¿no? A trauma por terceros. Conflictos interpersonales. Luego tenemos las consecuencias fisiopatológicas, como el pulmón, el tórax es el que se afecta, no permite ventilar adecuadamente. Si no permite ventilar adecuadamente, el oxígeno no puede ser ingresado. Y entonces este paciente entra en hipoxia. El CO2 que estaba en la célula se acumula y esto va a generar una hipercapnia. Además, este CO2 va a generar ácido y entonces va a entrar en un estado de acidosis, siendo entonces las consecuencias fisiopatológicas del trauma torácico la hipoxia, la hipercapnia y la acidosis. Luego vamos a ver los mecanismos del trauma. Dentro de los mecanismos del trauma tenemos que el trauma torácico puede ser cerrado o abierto. Cerrado es el contuso en el 90% de los casos, o sea, la mayoría son golpes a la pared torácica, ¿no? Y el abierto, el penetrante, que puede ser por arma blanca o arma de fuego, que también hemos visto que es frecuente, es el 10% nada más. O sea, de estos pacientes son muy pocos. Entonces, del trauma torácico cerrado contuso, la contusión directa es una de las causas, la otra es la caída de altura, ¿no? Pacientes que se ruedan los acantilados, que se caen de un piso a otro, y los accidentes vehiculares, ¿no? Que generan contusiones en estos pacientes.
Luego también tenemos el abierto, el penetrante 10%. Estos generan o son de dos tipos, ¿no? Por herida de arma blanca y por herida de arma de fuego. Y el arma blanca a veces depende, ¿no? Si va a pasar la pared torácica, si es un cuchillo delgadito, puede pasar, ¿no? Pero si, por ejemplo, es un cuchillo de cocina grande, ancho, no puede pasar. Luego vamos a ver que bueno, como vimos, el objetivo inicial es instruir a los pacientes que están o al personal de salud que se encuentra en la emergencia. Pero ya del mismo trauma torácico, aquí el objetivo es identificar las 12 lesiones torácicas más comunes que ponen en peligro la vida. Y al identificar estas, son 6 letales y son 6 de revisión secundaria. Entonces, cuando un paciente llega a la emergencia, lo que debe hacer el médico de emergencia es evaluar una de estas 6 lesiones, 6 lesiones letales que ponen en riesgo la vida, y entonces de esa manera tratar de manera inmediata y salvaguardar al paciente. Entonces empezamos, estas lesiones se hacen en la revisión primaria. Ni bien llega el paciente, se está revisando todo, se hace la revisión primaria. Si se encuentra alguna de estas lesiones, se trata inmediatamente. Entonces tenemos obstrucción de la vía aérea, lesiones traqueobronquiales, neumotórax a tensión, neumotórax abierto, hemotórax masivo, taponamiento cardíaco. Entonces, vamos a ver la obstrucción de la vía aérea. Esta se debe generalmente secundariamente a edema, hemorragia, vómito, lesión laringea, la que pueden acompañar al trauma torácico. Entonces, secundaria edema, hemorragia, que puede generar una obstrucción. O puede ser secundaria un golpe directo en el cuello, que genera una luxación de la cabeza, de la clavícula, y puede comprimir de forma extrínseca la tráquea. Un trauma penetrante cervical puede producir obstrucción por un hematoma. Trauma penetrante cervical puede producir obstrucción por un hematoma. Entonces hay que tener en cuenta eso. Luego el examen físico, el cuello, la orofaringe, buscando crépitos en cara, anterior de cuello, en articulación externo clavicular, o aumentos de volumen, ¿no? Cuerpos extraños, estridor, etc. Y el tratamiento es el manejo de la vía aérea, ¿no? Luego tenemos las lesiones traqueobronquiales, la mayoría 2.5 centímetros de la carina, son de alta mortalidad. Va a cursar con una clínica de hemotisis, enfisema subcutáneo, cianosis y neumotórax a tensión. El tratamiento es la intubación e intervención quirúrgica. Luego tenemos el neumotórax a tensión. Este neumotórax a tensión se debe a un flujo unidireccional desde el pulmón o caja torácica hacia la pleura, de tal manera que si este volumen aumenta cada vez más, genera un desplazamiento de los vasos, de los grandes vasos en el mediastino, como se ve aquí en la figurita, ¿no? Va llenándose de gas, este paciente, 1, 2, 3, se va llenando de gas, y esto al final comprime las estructuras del mediastino medio, ¿no? Y eso genera un shock obstructivo. La cosa más común del neumotórax a tensión viene a ser la ventilación mecánica a presión positiva, el uso de CBC subclavio o yugular, y los parches oclusivos en la pared torácica. Estos pacientes generalmente cursan con dolor, disnea, taquipnea, taquicardia, hipotensión, hemitórax elevado sin movimientos respiratorios, ingurgitación yugular, cianosis. El tratamiento del neumotórax a tensión es una inserción de una aguja de 5 centímetros de longitud hasta el espacio pleural, y que en el más del 50% de los casos se resuelve, pero una aguja de 8 centímetros resuelve el 90% de los casos. Su ubicación del neumotórax
su ubicación de esta técnica de drenaje del neumotórax es en el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, o en el cuarto, quinto espacio intercostal, línea axilar anterior, axilar anterior por sobre la costilla. El tratamiento definitivo del neumotórax adhesion es el tubo pleural en el quinto espacio intercostal, línea medio axilar con trampa de agua. El neumotórax abierto se produce cuando hay heridas graves mayores a 2/3 del diámetro de la tráquea en la pared torácica. Al inspirar genera aire con presión negativa en el espacio pleural y el aire ambiental puede pasar no por el defecto o de la pared con cada inspiración que ofrece una menor resistencia que la tráquea. El manejo es cubrir con parches impermeables y sellar 3 bordes del drenaje pleural, como se ve en el dibujito, 3 bordes nada más, de tal manera que el aire pueda salir, pero cuando va a entrar aspire esa lámina y ya no deje salir el aire. Listo. Luego vamos a ver el hemotórax masivo. Es cuando se define como más de 1500 mililitros o 1/3 de la volemia del paciente a la hora de la inserción del tubo de drenaje torácico, o más de 200 mililitros por hora en 2 a 4 horas. La hemorragia del espacio pleural comprime el pulmón y dificulta la ventilación. Y esto sucede pues cuando hay una acumulación de sangre. Por lo tanto, hay que sospechar en estos pacientes cuando hay un shock, con ausencia de murmullo pulmonar o matidez a la percusión. La clínica es similar del hemotórax masivo, es similar al del neumotórax, pero con matidez a la percusión y sin urgitación yugular. El manejo del hemotórax masivo es el tubo pleural más el soporte hemodinámico. Y el taponamiento cardíaco, que se caracteriza por la tríada de Beck, la ingurgitación yugular, ruidos cardíacos apagados, hipotensión y aumento de la presión venosa con la inspiración. El manejo en estos pacientes es la voluminización para aumentar el retorno venoso y aumentar el venoso y la toracotomía de urgencia. También la pericardiocentesis puede ser útil. Que se realiza pues no a nivel subsidiario izquierdo, un drenaje de un líquido, y está el cual va a permitir al corazón funcionar de manera de mejor forma. Y está. Luego vamos a ver entonces las conclusiones, ¿no? El trauma torácico es frecuente en la emergencia, se debe realizar la evaluación primaria teniendo en cuenta las lesiones potencialmente letales para reducir la mortalidad, y luego de descartar estas lesiones se debe evaluar de manera completa al paciente. Gracias. Las referencias bibliográficas de este tema son del ATLS, ¿no? Gracias.